Ya, ahora sí está grabando de nuevo para poder trabajar. Vamos a ir entonces a la unidad 2, por favor. Vamos a la unidad 2. Ya, al módulo B. Entonces, vamos a ir al módulo B, por favor, para poder trabajar. Ya, ¿Qué páginas, profe? ya es la página 62 del texto. ¿Ya? Entonces vamos a ir a la página 62, por favor, para poder trabajar, que ya es geometría, ¿ya? El tema de geometría no es difícil, ¿ya? Es sencillo, solamente que es un poquito más morosito, ¿ya? Entonces vamos a trabajar este tema para poder ver lo que es. Vamos a explicar primero lo que es en la historia. ¿De dónde deriva la palabra? Por favor, vayan subrayando y vayan poniendo qué es lo más importante porque eso es lo que voy a preguntar de examen. ¿Bien? Entonces, geometría tiene dos significados. Viene del griego, me dice a mí. Viene del griego geo, ¿ya? Del griego geo, que significa tierra, ¿ya? Geo, que es tierra, y metrón, que es medida. Entonces, de esos dos, ya, deriva la palabra geometría. Geo, que significa tierra, y metrón, medida. Por eso es medida de la tierra. Significa medida de la tierra. Su origen se remota en el Medio Oriente. Fíjense, es de el Medio Oriente. Unos 3.000 años antes de Cristo en el Antiguo Egipto, donde se necesitaba medir los terrenos luego de cada inundación. Es decir, que toda la geometría que nosotros conocemos el día de hoy se utilizaba para la medición, es decir, para la agricultura. Todo se utilizaba para medir estancias, medir espacios para poder trabajar. Ahora, algunas situaciones de estudios que vemos aquí, observa a nuestro alrededor, podemos percibir que la naturaleza nos muestra estructuras geométricas en distintos niveles, ¿ya? Donde las formas sencillas como las hojas de los árboles, hasta las complejas como la estructura de las colmenas, todo están desarrollados en equilibrio. Es decir, que todo lo que nos rodea es una figura geométrica. Fíjense, un panal es una figura geométrica. Una mariposa es una figura geométrica. Las flores también son figuras geométricas. Entonces, todo lo que nos rodea son figuras geométricas, ya sean estas en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Esta, como ven aquí, yo puedo analizar si es en 2 o 3 dimensiones. Bien. Ahora, ¿cuáles son los elementos más importantes para cuando yo veo la geometría? ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos más importantes? Es el punto, la recta y el plano. ¿Qué es un punto? ¿Ya? El punto, en otras palabras, así más sencillo, es la huella que deja el lápiz al escribir. Eso es el punto, ¿ya? El rastro que deja la punta de un lápiz en el papel o un grano de polvo en el espejo. Nos da la idea de un punto. Es decir, que el rastro que deja o el punto que deja el lápiz al escribir, ¿ya? No es un ente real, es decir, no existe en la realidad. Solo podemos imaginarlo ya que no tiene forma ni dimensiones. Es decir, que el punto no tiene largo, ancho ni alto. No sabemos. No está determinado si tiene largo, alto y ancho. Bien. Ahora la recta. La recta es la sucesión de puntos. Entonces, es decir, la unión de varios puntitos, ¿ya? La unión de varios puntitos consecutivos hacen la recta. Continuamos, por favor. La línea geométrica no es un ente real, no tiene ancho ni espesor y tiene solo una dimensión de longitud. Es decir, que tampoco la recta no tiene ancho ni espesor, tiene solo una dimensión que es la longitud. Solamente tiene tamaño, o sea, tamaño. No tiene alto, solamente tiene largo. No tiene alto ni ancho, solo tiene largo. ¿Ya? Ahora, el plano. Al ver la lámina metálica de agua, el reposo a la página de este libro, tenemos ejemplos claros de lo que es una superficie. Una superficie geométrica no tiene espesor y cuenta solo con 2 dimensiones. Ahora el plano sí tiene 2 dimensiones, que es largo, ¿ya? Largo y ancho. ¿Ya? Longitud y anchura.
¿Ya? Entonces, para eso voy a trabajar. Ahora, cada uno de estos elementos, vamos a ver, el punto de nuevo vamos a repasar porque va a ser para examen. El punto no tiene largo ni ancho, no tiene ninguna dimensión. La recta tiene una sola dimensión que es largo, o sea, la longitud. El plano tiene dos dimensiones que es la longitud, o sea, el largo y el ancho. Entonces, ya tenemos ahí los valores que vamos a trabajar. Tenemos también la semirrecta, que es la mitad de la recta. Tenemos también segmentos, que es una porción de la recta. Si yo quito una porcioncita de la recta, a eso voy a decir que es el segmento, ¿ya? También tengo la distancia entre dos puntos. Yo puedo saber cuál es la distancia de un punto a otro. Esto lo hemos visto ya cuando hemos trabajado los puntos. Acuérdense, hemos trabajado en el eje de coordenadas, los puntos. Entonces, también lo mismo. Distancia de un punto al otro, tenemos eso. Además que tenemos un punto medio del segmento. La mitad de un segmento, ya de una línea, entonces la mitad se llama punto medio del segmento. Ahora, también tenemos ángulos. El ángulo cóncavo y convexo. ¿Ya? Aquí me dice que tenemos dos tipos de ángulos. Aquí está el ángulo, aquí está el ángulo. Ahora, antes de eso, por favor, me voy a fijar en lo siguiente. Tenemos dos tipos de ángulos, que es el ángulo cóncavo y convexo. ¿Cuándo se llama cóncavo y cuándo se llama convexo? Un ángulo convexo es aquel formado por los lados y ángulos cóncavos. Es aquel que contiene la prolongación de los lados. Es decir, que un ángulo cóncavo es la prolongación de este lado, mientras que el lado convexo es ese ángulo. Bien. Ahora, además de esto, por favor, vamos a irnos a la otra parte, que estoy haciendo un pantallazo, ¿ya? Tenemos bisectriz y medidas de ángulo. Entonces, veamos aquí. Esto, por favor, también subrayémoslos, ¿ya? Porque lo vamos a trabajar, ¿ya? Vamos a subrayarlo de nuevo porque igual lo voy a volver a trabajar, ¿ya? Va a ser pregunta también de examen porque debo tomar en cuenta qué es lo que voy a ver aquí. Tenemos que todas estas clases de ángulos. Ángulo recto, ángulo agudo, ángulo obtuso, ángulo llano y ángulo de un giro. Se llama ángulo recto porque mide 90 grados. Este ángulo, ya, me voy a anotar este ángulo de aquí. Un ratito. Voy a hacer un poquito más grande para que ustedes lo vean. Ya. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que ustedes lo vean. Ahora sí. Me fijo. Y me deja anotar. Retengo. Ya. Ahora aquí. Fijémonos. Ángulo recto es porque esta parte de aquí, que mide el ángulo, vale 90 grados. Entonces es un ángulo recto, porque mide 90 grados. Se llama ángulo agudo porque mide menor a 90 grados. Agudo, menor a 90. Es decir, todo lo que debe ser menor a 90. Se llama ángulo obtuso cuando es mayor a 90. ¿Ya? Es decir, 91, 92, así sucesivamente se llama ángulo obtuso. Y se llama ángulo llano porque es igual a 180. Es decir, que todo este ángulo de aquí mide 180 grados. Igual a 180 grados. Si yo pongo en el examen, ¿cuál es la condición para que sea un ángulo obtuso? Ustedes me tienen que decir, entonces, un ángulo obtuso es porque es mayor a 90. ¿Por qué es un ángulo llano? Porque es igual a 180. ¿Por qué es un ángulo recto? Porque es igual a 90 grados. Entonces, eso tenemos que recordar. Y el ángulo de un giro es porque es igual a 360 grados. Es decir, la vuelta completa. Mientras que esta es la mitad, esta es la vuelta completa. Bien. Ahora, vamos a ver lo que dice aquí. Ángulos complementarios y suplementarios. ¿Ya? Se llaman ángulos complementarios porque la suma de sus ángulos, ¿ya? Suman 90 grados. Complementarios, suman 90. Suplementarios,
suman 180. Es decir, que estos forman un ángulo recto y esto un ángulo... Profe, ¿Sí? Sí. profe, disculpe, ¿en qué página van? Vamos ¿En qué página van? 69, ¿ya? Se llama ángulo recto porque mide 90 y ángulo llano porque mide 180. Es decir, que los ángulos complementarios son ángulos rectos, mientras que los ángulos complementarios son ángulos llanos. ¿Pregunta? Profe, hay uno que se llama Elian Muñoz Áñez. Ese no está de nuestro compañero. Ya, a un ratingo voy a dejar de compartir, por favor. Oye, ¿por qué, Elian? ¿Qué? No, Elian Muñoz Áñez. No, Elian Vargas. Hay otro, Elian Áñez. Muñoz. Muñoz. No se preocupe, Álvaro bro, Paz. algo que estoy buscando ahorita. Un ratito. Vides, Clarita. Elian Vargas está aquí. Eliane Muñoz. Ya. Es que es de segundo. Es de segundo, ya se han entrado a la clase de primero. Ya, es Eliane. Listo. ¿Ya? Entonces voy a continuar, por favor. ¿Ya? Para esto, por favor, lo que debo tomar en cuenta es eso, que los complementarios, como había dicho, ¿ya? Son ángulos rectos y los suplementarios son ángulos llanos. Además que tenemos los polígonos. El polígono es la parte del plano limitada por una línea quebrada, ¿ya? Es decir, que este es un polígono, ¿ya? Los polígonos son figuras geométricas, en otras palabras, ya que tienen distintos lados y ángulos, ¿ya? Hay polígonos convexos, si todos sus ángulos internos son convexos. Y hay polígonos cóncavos, al menos uno de los ángulos es cóncavo. Fíjense, este es convexo y este es cóncavo. Ahora, fíjense aquí, ya que tenemos los números de lados. Profe, disculpe, no sé si es mi internet, pero no se escucha. Debe ser tu internet. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, profe. Sí. ¿Ya? El audio de arriba a la izquierda. Profe. Ahora sí, sigamos. Clasificación. Los polígonos convexos reciben distintos nombres. Ahora, ustedes, yo les voy a decir cuáles son los que se clasifican, o los polígonos convexos, son los que se clasifican por su número de lados. Pueden ser cuando tienen 3 lados, triángulo; cuando tienen 4, cuadriláteros; cuando tienen 5, pentágonos; cuando tienen 6, hexágonos; cuando tienen 7, hectágonos, y así sucesivamente. Se llama. También son polígonos regulares. Aquí está, por el número de lados. Ahí está el nombre. ¿Listo? Entonces, los polígonos también tenemos regulares. Tienen todos sus lados, sus ángulos y lados congruentes. Es decir, lados que, si ustedes ven, tienen el mismo, la mayoría de los mismos ángulos. Estos son polígonos regulares. Fíjense, porque son figuras geométricas determinadas. ¿Ya? Entonces, ¿en cuántas clases se dividen los polígonos? En 2. En polígonos regulares e irregulares. Profe. Regulares es porque tienen todos sus lados y ángulos iguales, ¿ya? Mientras que son irregulares cuando no tienen sus lados y ángulos iguales. Acuérdense que nosotros nos rodea polígonos regulares, es decir, todos igual. Bien, igual, ¿ya? Mientras que también tenemos polígonos irregulares donde no son iguales. Fíjense, tenemos así figuras geométricas que aparecen en nuestro entorno. Ahora, además de eso, tenemos el perímetro de un polígono, ya que vamos a hacer los ejercicios, y también el área. Ya, tenemos diagonales, ya, que también se puede sacar las diagonales, que eso lo vamos a ver. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a trabajar ejercicios, por favor, del cuadernillo. Vamos a trabajar ejercicios del cuadernillo para poder ver, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Página, profe, ¿qué página? Un ratito, ahorita voy a dejar de compartir, un minutito.
¿Listo? Profe, disculpe, pero es que otra vez mi internet se me cortó. Ya. Ya. Listo. Ya. Vamos a ver entonces, por favor,